Jóvenes, hola con todos ustedes, nos encontramos hoy nuevamente y en esta oportunidad para desarrollar juntos el solucionario del examen correspondiente al año 2011-2 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, UNEVAL. Un examen que comprende 20 preguntas, de modo que vamos a iniciar de inmediato nuestra resolución viendo en primer lugar dos ejercicios de términos excluidos. Tenemos en primer lugar el ejercicio número 1 que lleva como encabezado la palabra papanatas. Una palabra bastante coloquial que usamos para referirnos a la persona, en pocas palabras, que llamamos tonto, bobo. Que por ser ingenuo se deja engañar y por eso es un bobo, un tonto. De modo que al observar nuestras alternativas, encontramos que la más común para nosotros es la palabra sonso y esta que suena bastante fuerte, la palabra estúpido. Después tenemos tres palabras que podrían ocasionarnos algún problema, empezando por la palabra zopenco, que es la más difícil de todas, porque probablemente no la hayas usado, no la hayas escuchado, no la hayas leído. Pero esa palabra zopenco es sinónimo de tonto, bobo y por lo tanto de sonso y de papanatas. Nos quedan entonces dos alternativas, la palabra patatas y chiflado. Aquí hay un ligero problema, ¿por qué? Porque chiflado nosotros de inmediato lo identificamos con loco, orate, demente. Pero la palabra patatas dice ahí en el libro, ¿ok? La conocemos porque sabemos que llamamos patata a lo que en otros medios llaman patata, a lo que nosotros conocemos como papa. De modo que ante estas dos alternativas, patatas y chiflado, aunque chiflado, te repito, nos pueda parecer que no tiene nada que ver con papanatas, porque, reitero, es sinónimo de ido, demente, loco. Sin embargo, la palabra patatas es completamente ajena a todo esto. El nombre de un tubérculo, de modo que nuestra respuesta tiene que ser obligatoriamente la alternativa C. Pasamos a nuestro ejercicio número 2. Hazme reír. Se escribe todo junto, es una palabra compuesta que se ha compuesto de tres: el verbo haz, el pronombre me y el verbo reír, el infinitivo reír. Todo junto nos da la palabra hazme reír. ¿Y cuándo usamos esta palabra hazme reír? Cuando queremos calificar a una persona cuyo aspecto ridículo, extravagante, provoca precisamente la risa, la burla. Aquí tenemos en primer lugar que entender y observar que algunas de las palabras están relacionadas por lo que llamamos el campo semántico. O sea, no necesariamente van a ser sinónimos antónimos, pero están relacionadas entre sí porque llevan un sema en común, un significado en común. Entonces, un hazme reír sería, de inmediato pensamos, sería un payaso, alguien que nos hace reír. Por lo tanto, está relacionado con hazme reír y nos quedamos con tres alternativas: tonto, ingenuo, obediente. Pero al observar tonto e ingenuo, vemos que ambas son sinónimas entre sí. En cambio, la palabra obediente no ingresa ni en el campo semántico de hazme reír, ni tampoco en la sinonimia de tonto e ingenuo. Hay que agregar que tonto e ingenuo también en algunas circunstancias se prestaría para ser alguien ridículo que por lo tanto nos hace reír, nos causa risa. De modo que en este ejercicio número 2, término excluido, la palabra obediente no tiene
nada que ver dentro del campo semántico de hazme reír y marcamos nuestra alternativa E. Ahora tenemos conectores lógicos. El ejercicio número 3 dice, los postulantes jamás deben traer al examen celulares sus anotaciones. Punto y coma, que solamente deben apelar sus conocimientos. Mírame, joven, señorita, dama, caballero, lady and gentleman. Si te fijaras exclusivamente en el final, solamente deben apelar. El verbo apelar solo es posible de usar con una preposición. Y esa preposición es a. Por ejemplo, apelo al señor juez para que pueda tomar en consideración los siguientes argumentos que demuestran la inocencia de mi patrocinado. Apelo a, decimos. A veces, por ejemplo, en las relaciones que tenemos entre nosotros los seres humanos, uno le pide al otro un favor, un servicio, y le dice, apelo a tu solidaridad o apelo a tu comprensión. Si solamente nos fijáramos en esa parte final, entonces sabemos que acá tenemos que usar a. A lo mejor puedes tener algún problema de ortografía y estás dudando, ¿no? ¿Cuál será? ¿Este a solito o ha? O a lo mejor este a que dice en la alternativa de dedal. Pero ahora vamos a concentrarnos en la parte inicial. Jamás deben traer. Es decir, estamos negando y por lo tanto no deben traer esto, pero tampoco deben traer esto. De modo que al observar nuestras alternativas, nuestra respuesta correcta va a tener que ser la A. ¿Por qué? Porque negamos, jamás deben traer al examen ni celulares ni sus anotaciones. ¿Para qué sirve el conector o sea? Ya tú sabes que equivale a es decir, a esto es, equivale a vale decir, y todos ellos son conectores de carácter aclarativo, decimos, o sea, sirven para explicar algo que puede no quedar claro, no sea evidente, no sea notorio. De modo que este o sea está aclarando que solamente deben apelar a sus conocimientos. ¿Qué significa aquí la palabra apelar según el contexto? Recurrir. De modo que tenemos nuestra respuesta A para el ejercicio número 3. Y ahora concentrémonos en el ejercicio número 4, donde vamos a ver que nos van a salir dos probables respuestas y vamos a tener que poner todos nuestros sentidos para poder determinar cuál es la respuesta correcta. Dice nuestra oración: después de visitar Cerro de Pasco, no regresó a Lima, que se dirigió a Huánuco y durante su mitin prometió el oro y el moro. Todos sabemos, no cumplirá sus promesas. Ojo, si hiciéramos el procedimiento anterior y nos fijáramos en la parte final, el verbo saber, ¿qué palabra requiere después de él? A veces no requiere ningún elemento de enlace, porque decimos sé todo, y basta con decir sé todo, o sé nada. Pero puedo decir sé que eres mi mejor amigo. ¿Y qué palabra hemos usado después del verbo saber? La palabra qué. De modo que si tú te fijas en esto, la última palabra tendría que ser qué, que tienes en la A y que tienes en la B y también en la C. Sabemos qué, si solo te fijaras en eso. Pero vamos a examinar ahora, desde el inicio hasta el final, lo que está ocurriendo en este ejercicio.
dice, no regresó. Entonces, como está negando acá, no regresó a Lima, sabemos que debe decir si no. Y ese si no tiene que estar escrito junto, lo cual se cumple para la A, para la B y para la C. Ya hemos descartado la D y la E porque debe llevar al final ¿qué? ¿Está bien? Y nos estamos quedando con A, B y C. Muy bien, no regresó a Lima, sino que se dirigió, podemos decir, para Huánuco. No, allí sí ya hay un error con esta preposición, que es una preposición de finalidad. En cambio, la preposición a indica destino y la preposición hacia indica dirección. Entonces, cualquiera de los dos podría ser. Se dirigió a Huánuco o se dirigió hacia Huánuco. Y durante su meeting prometió el oro y el moro. Todos sabemos que, mira, hemos descartado la A y nos estamos quedando con la B y con la C. Todos sabemos que no cumplirá. Sin embargo, todos sabemos que no cumplirá. Pero todos sabemos que no cumplirá. Aquí, te decía por eso al inicio, hay dos probables respuestas. ¿Y cómo vamos a determinar cuál es la correcta? Examinando dos aspectos. En primer lugar, el aspecto de la ortografía. Y en el aspecto de la ortografía, nosotros tenemos aquí un punto y coma que usamos para separar proposiciones, es decir, partes de una oración compuesta. Si usamos después del punto y coma el conector sin embargo, entonces por ortografía acá tendría que existir una coma, porque esa es la norma ortográfica. Antes de sin embargo debe ir o bien punto y coma, lo cual ya se cumple aquí. Y después de sin embargo tenemos que anotar la coma. Entonces, desde el punto de vista ortográfico, la respuesta no puede ser sin embargo. Pero hay otra razón, y es la siguiente, que el verbo dirigirse se usa con la preposición hacia. Entonces me dirijo hacia. Y nuestra oración dice, se dirigió hacia Huánuco. Y durante su meeting prometió el oro y el moro. Pero todos sabemos que no cumplirá. El pero, te mencioné hace un momento, es equivalente al sin embargo. Pero si usamos la palabra pero, acá ya no vamos a escribir coma, lo cual está cumpliendo con el requisito del ejercicio. Como no hay coma, no podemos usar la palabra sin embargo. Y la segunda razón es que este verbo dirigirse requiere el uso de la preposición hacia. De modo que tu respuesta correcta es la C. Y ahora nos concentramos en dos ejercicios de paremiología, o sea, de interpretación de refranes. El primero dice, la cabeza manda a los pies. Claro, y tú vas a decir, no solamente manda a los pies, manda a todos los demás órganos del cuerpo. Manda a los pies. Pero en este caso, este refrán es similar al que usamos cuando decimos que donde manda capitán, no manda marinero. ¿Has escuchado alguna vez ese refrán? ¿Para qué lo usamos? Para decir que si el capitán tiene mayor jerarquía que un marinero, entonces es a él a quien debemos obedecer, hacer caso. De modo que la cabeza manda a los pies se refiere a eso precisamente, a que en la vida y en circunstancias diversas siempre hay alguien que va
a dirigir, va a ordenar, va a mandar. Y por eso nuestra respuesta correcta es la E, que dice que existe necesariamente una jerarquía en todo orden de cosas. La jerarquía señala que unos están por encima de otros. En este caso, la cabeza manda los pies, donde manda capitán, no manda marinero. Ejercicio número 6, hacer de tripas corazón. ¿Cómo es posible eso, profesor? Hacer de tripas corazón. Las tripas y el corazón son las vísceras de los animales. Con las tripas se prepara un delicioso choncholí, no sé si habrás comido. Y con el corazón se prepara el anticucho. ¿Quiere decir, profesor, que vamos a usar las tripas para preparar anticuchos? No, no se refiere a eso. Esta es una expresión, fíjate bien, primero vamos a aclarar qué significa, a qué se refiere, y luego vamos a tener que ubicar un refrán que exprese la misma idea. Hacer de tripas corazón lo usamos para señalar que ante circunstancias que nos puedan resultar enojosas, pesadas, que nos causan enojo, disgusto, tenemos que sobrellevar esa situación y debemos superarla, ¿no? Sobrellevar quiere decir eso. Por ejemplo, si en la familia va a integrarse un nuevo miembro, ¿no? La novia, por ejemplo, de tu hermano o el novio de tu hermana, y de pronto esa novia o ese novio a ti no te cae bien, qué chinchoso, qué chinchosa, así hablamos a veces en el hogar, ¿no es cierto? Pero ya pues va a formar parte de la familia. ¿Qué voy a hacer, no? Voy a tener que hacer de tripas corazón, voy a tener que convivir con él, permanecer todos estos días en la casa, y etcétera. Y en el fondo dirás, ¿no? ¿Cuándo se va? A lo mejor, ¿no? Entonces, hacer de tripas corazón se refiere a eso. Que ante una situación que nos, te repito, ante una situación que nos genera disgusto, enojo, molestia, debemos aprender a sobrellevarla. Y al leer tus alternativas, de inmediato vas a concordar conmigo en que tu respuesta tiene que ser la A. A mal tiempo, buena cara. Profesor, ¿y a qué se refiere no hay mejor colchón que el buen sueño? Todos buscamos un colchón cómodo, un colchón cómodo para poder descansar, ¿no es cierto? Y en este caso, este refrán nos señala que el mejor colchón va a ser siempre pues nuestra conciencia, ¿no? Saber que estamos haciendo bien las cosas, que no le causamos mal a nadie. Y entonces, ese buen sueño que nos va a dar, nos va a brindar nuestra conciencia, entonces es el mejor colchón que podamos nosotros encontrar. Cuando el enfermo es rico, quien se recupera es el médico. Bueno, esto es bastante irónico, pero a la vez bastante comprensible, ¿no? ¿Ok? Que señala la conveniencia de tener cierta profesión, en este caso el médico, si es que su paciente es rico. Quien mal anda, mal acaba, ya lo conocemos, nos previene de las malas compañías, y unos tienen la fama y otros cargan la lana, es un refrán que sirve para contraponer las labores diversas que realizamos los seres humanos. Algunos hacen una labor pesada y otros se van a llevar la fama, dicen, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora vamos a pasar a oraciones eliminadas, ejercicio número 7, ciencias médicas. Ciencias médicas.
Al leer nuestras alternativas, en la número 1 encontramos la oftalmología. En la número 2 encontramos la estomatología. Su nombre es engañoso porque parece que tuviera algo que ver con el estómago, pero no tiene que ver con el estómago. Estoma quiere decir boca. En el ejercicio número 3 encontramos otorrinolaringología. En el ejercicio número 4 encontramos podología, el podólogo, especialista en podología. Y en la última, la 5, quiero que aprecies que en tu libro, por si acaso, dice neuralgia. En tu libro dice, pero quizás la neuralgia cobra elevada importancia porque se ocupa del cerebro que comanda al resto de los órganos. Ya, mira, si ponemos neuralgia, entonces no tendría coherencia con lo que dice luego. Neuralgia que cobra elevada importancia porque se ocupa del cerebro. O sea, la neuralgia no se ocupa del cerebro. De modo que allí debes advertir que debes corregir esta palabra. No debe decir neuralgia, sino neurología. En tu texto debe decir neurología. Y acá también debe ir una comita. Porque si no le pongo coma, mira, todavía no le voy a poner la coma, se ocupa del cerebro que comanda al resto de los órganos. Si no le pongo coma, esto se entiende, cerebro que comanda el resto de los órganos. ¿Y qué? ¿Acaso hay otro cerebro que no comanda al resto de los órganos? Si yo digo cerebro que comanda, entonces es porque hay otro cerebro que no comanda. Acá tienes que ponerle una comita porque esto es una aclaración. Se ocupa del cerebro que comanda al resto de los órganos. Muy bien, si nos están hablando aquí de ciencias médicas, este ejercicio al inicio nos presenta dos ciencias, ¿no? La oftalmología, que se ocupa de las enfermedades de los ojos. La estomatología, que estudia y trata las patologías de la boca. La otorrinolaringología, que trata los problemas de la nariz, pero también de los oídos y de la laringe. Entonces, cuando llegamos al enunciado 4, aquí puede tener una breve confusión. ¿Por qué? Porque como se habla del podólogo y que es especialista en podología, se menciona un tratamiento, entonces podría decir que esto, podología, está dentro del tema, dentro de la temática. Pero fíjate bien que no está hablando en sí de la podología, sino que está hablando del podólogo. El podólogo, si le quito estas comas y lo que está dentro de las comas, que forman parte de un inciso, así se llama en ortografía, inciso, que siempre debe ir entre comas, por eso se llama la coma de inciso o también se llama la coma incidental, a veces se le llama la coma explicativa. Si le quitamos esto, el podólogo proporciona los tratamientos a los pies, tan importantes para el futbolista. Es decir, ¿de qué está hablando la oración 4? No está hablando de la podología, está hablando del podólogo. En cambio, la oración 5 sí habla de una rama de la medicina que es la neurología. De modo que al observar nuestras oraciones 1, 2, 3 y 5, encontramos ciencias médicas. La 4 no lo es. Aquí también puedes guiarte por otra orientación. ¿Y cuál es esa otra orientación? Mira, ojos, boca, oídos, cerebro. Estamos hablando de que todo está dentro de la cabeza. Y esa es otra orientación que nos permite confirmar que la oración que debemos eliminar es la C.
la oración 4. Nos concentramos ahora en el ejercicio número 8, que nos va a crear también ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque al leer el enunciado 1, que dice fumar es dañino para la salud, encontramos que la oración 3 también habla de fumar y dice que afecta sobre todo a las vías respiratorias. En la 1 se afirma que fumar es dañino para la salud y en la 3 nos dice qué es lo que afecta, las vías respiratorias principalmente. Voy a dejar por un momento la oración 2 para pasarme a la oración 4. Ya hemos visto la 1 y la 3. ¿Por qué me traslado a la oración número 4? Porque la oración número 4 dice, la gran mayoría de fumadores sufren de cáncer al pulmón y los ganglios. Es decir, el fumador es la persona que fuma. El fumar hace daño a la salud y el fumador, por lo tanto, se ve afectado en su salud porque sufre de cáncer al pulmón y los ganglios. Entonces, de acá vemos que el tema, que es algo trascendental para la resolución de estos ejercicios, el tema es el fumar y la salud. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque la oración 4 habla de fumadores. Y si solo nos concentramos en fumadores, entonces nosotros diríamos que el fumador, que puede ser activo o pasivo según las circunstancias, el fumador debe ir como parte de toda la temática, porque acá hemos mencionado fumadores. Pero si razonamos así y nos quedamos con la 3, con la oración 2, que dice, las tabacaleras deberían tomar medidas en beneficio de la salud pública, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos algo que hemos mencionado al inicio. Salud, porque se sufren de cáncer al pulmón, esto tiene que ver con la salud. A ver, acá también afecta las vías respiratorias, que tiene que ver con la salud. De modo que entre la oración 5, que establece una clasificación de fumadores, y la oración 2, que menciona las tabacaleras en relación a la salud, ¿cuál es la oración que debemos eliminar? Si estamos de acuerdo, tiene que ser la oración 5, porque el tema es el fumar y la salud. En este caso sería, el fumar afecta. ¿Quiénes son los afectados? Los fumadores, la gran mayoría que va a sufrir de estas enfermedades. Y por último, la oración 2 nos va a brindar una probable solución a ese problema. Pero esta clasificación no puede ser. ¿Ok? Pasamos al ejercicio número 9, patologías. ¿Qué cosa significa pato? Enfermedad. ¿Qué cosa significa logo? Estudio. La patología estudia las enfermedades. A ver, probablemente padezco de hepatitis, o sea, inflamación del hígado. Mi vecino teme enfermarse de neumonía. La nictofobia, una patología mental, es el miedo. En tu libro dice miedo de noche, pero debe decir miedo a la noche, no de noche, sino a la noche, a la oscuridad, ¿ya? Este caso sí lo he escrito así como está en tu libro, pero debes corregirlo, miedo a la noche. Los que estudiamos y descuidamos nuestra alimentación podemos padecer de gastritis. Gastritis, nictofobia, neumonía, hepatitis. La oración 5 dice, la gastritis y la enteritis, o sea, la inflamación de los intestinos, tienen relación, pues en ambos casos son inflamaciones de las paredes del estómago y del intestino, respectivamente. Ahí también le falta una comita.
Muy bien. Creo que por allí la respuesta sí va a salir bastante obvia, pero de todas maneras vamos a analizar algunas cositas que sería importante que tomes en cuenta. ¿Cuáles son estas cositas? Por ejemplo, la oración número 1 usa un adverbio. A ver, dime, ¿de qué tipo es este adverbio? Porque hay adverbios de tiempo, hay adverbios de lugar, hay adverbios de afirmación, de negación. ¿Esto de qué es? Si recuerdas, es un adverbio de duda. Entonces, ¿qué ocurre cuando lees la oración número 2? Mi vecino teme enfermarse. Estamos hablando de probabilidades, de posibilidades, de algo que todavía no se está manifestando, sino como un temor. Probablemente padezco. ¿Ve? Es a lo mejor, porque cualquier cosa me duele, a lo mejor estoy sufriendo de esto, dice uno, ¿no? Entonces, está relacionado con qué cosa? Con esto, pues, ¿no? Con las patologías mentales. Tú crees que te estás enfermando, crees que vas a tener una enfermedad. Acá también, fíjate bien, los que estudiamos y descuidamos nuestra alimentación, podemos padecer. A lo mejor me va a dar esto, tanto estudiar, tanto no descuidar mi alimentación. Entonces, mira, las oraciones 1, 2, 3 y 4 tienen en común eso. En cambio, la oración 5, que me imagino que ya desde hace un buen rato has observado que es la respuesta, la oración 5 carece de estas características, ¿ves? El temor, el miedo, el pensar que puedo tener algo. Aquí de frente se está describiendo qué cosas son estas dos enfermedades, la gastritis y la enteritis. De modo que nuestra respuesta es la oración número 5, marcamos la E. Nos concentramos ahora en el primer ejercicio de plan de redacción. ¿Cómo se produce el aguardiente? No es necesario ser bebedor para poder entender acá cuál es el proceso que se sigue para producir este licor. ¿Por dónde vamos a empezar? A ver, si leemos nuestras oraciones, dentro de los toneles se producen cambios químicos, la fermentación, el azúcar se convierte en etanol. Se procede a destilar el producto fermentado, separación de impurezas y concentración del producto. Se nota en las hojas secas que la caña de azúcar está lista para el trapiche y se extrae el zumo de los tallos de la caña. Aquí debes saber que trapiche se llama al lugar la instalación donde se va a moler la caña, ¿ya? Así como cuando vas al mercado y te tomas tu vaso de caña de azúcar, que es muy recomendable para limpiar los órganos respiratorios, las vías respiratorias. Si no lo sabes, tómate la caña siempre de azúcar, ¿eh? Si tienes oportunidad. Es muy bueno para eso, ¿ya? Entonces, mira, así como en el mercado, como te digo, hay esa maquinita que muele, existe una instalación que se llama el trapiche. Ahí no meten de uno, pues meten por toneladas, meten las cañas y se muele. Entonces debemos empezar nuestro ejercicio por la oración número 3, porque lo primero que hacemos es observar si la caña de azúcar ya está lista para el trapiche. Y nuestro enunciado 3 dice que eso se sabe porque se nota en las hojas secas. Está lista para el trapiche. Y de modo que, mira, ve, ya aquí nuestra alternativa obligatoriamente tiene que ser la C, pero vamos a aclarar algunas cosas que debes tomar en cuenta cuando realizas estos ejercicios. Si leemos la oración 4, dice se extrae, acá le falta una E, se extrae el zumo de los tallos de la caña. Entonces, una vez que se ha determinado que ya es el momento para cegar con S, cegar la caña, entonces
lo llevamos al trapiche y se extrae el zumo. Lo muelen, sale todo el zumo. ¿Por qué luego tiene que venir la 1? Dice, dentro de los toneles se producen cambios químicos. Fíjate bien que acá se menciona la fermentación. La fermentación. Luego se habla del azúcar. Y en nuestra oración final, que es la 2, dice, se procede a destilar el producto fermentado. Fíjate bien que en la oración 1 hablaba de fermentación y aquí habla de producto fermentado. ¿Bien? Entonces te decía que practica esto porque esos son lo que se llaman los elementos de referencia que siempre nos deben guiar cuando desarrollemos estos ejercicios. Un poco de historia dice, nuestro ejercicio número 11 ahora, un poco de historia. Y al leer nuestras alternativas, podemos guiarnos por el final, ¿no? Si es que a lo mejor tengo dudas en el comienzo, puedo guiarme por el final. Si estamos hablando de 2011, ya estamos en nuestra época, desastre en la planta nuclear de Fukushima. Allí quizá puedas tener cierta duda porque no sabes cuál antecede al otro. Pero vamos a llegar a ello y vamos a partir por lo siguiente. ¿Cuál es primero, la desaparición de los dinosaurios o la glaciación de la Tierra era terciaria? Ya, dice la historia que la era terciaria se cuenta desde el año 66, de hace 66 millones de años, y dentro de esa era terciaria es que se produce la desaparición de los dinosaurios. Algunos dan como fecha 65 millones, otros señalan 60, pero está dentro de esa era. De modo que nuestro ejercicio debe empezar por la 4, continuar en la 1 y luego debe seguir la 5, porque este es un acontecimiento que se produjo, en los libros de historia lo vas a encontrar, en Google, ahí vas a encontrar, en el año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio en Italia que erupcionó y al erupcionar arrasó con esta famosa ciudad llamada Pompeya. Famosa porque el grado de calor fue tanto que muchas personas murieron por ese calor y después con el paso de la lava y de las cenizas que cayeron, sus cuerpos se quedaron en el estado en que habían muerto. ¿No? Así, imagínate que en este momento viene una ráfaga de calor y me mata, me quedo así, cogiendo mi regla. Luego viene la ceniza, la lava, muerto. Cuando desenterraron a esos cadáveres, encontraron en la posición en que los había cogido ese desastre. Muy bien, sigue el volcán Vesubio y te das cuenta de que primero es la 2 y luego es la 3. Y un poco de historia, si es que no lo sabes. El año 2011 se produjo en Japón un terremoto muy devastador, o sea, muy destructor, que trajo consigo un tsunami. Y ese tsunami destruyó un puerto en Japón que se llama Fukushima. Y para desgracia de ese pueblo, allí se ubicaba una planta nuclear. Y el tsunami destruyó esa planta nuclear. O sea, además del terremoto y además del tsunami, esa ciudad tuvo que soportar la radiación producida por esta planta. Ya tú sabes que eso te mata, si no te mata en el instante, te produce diversos males y vas a morir posteriormente, ¿no? Y la descendencia de los que sobreviven van a tener también esas secuelas. Si no lo sabes, entérate lo que pasa con las personas que
sobrevivieron a Chernobyl en lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Ahora eso creo que pertenece a Ucrania. Entonces, muy bien, Fukushima sufrió ese accidente, la planta nuclear se destruyó y muchos hombres y mujeres tuvieron que realizar un acto heroico porque la única manera de detener de que sea mayor la destrucción era permanecer en las instalaciones buscando arreglar los desperfectos, las averías. Y lo lograron, pero ya sabían que iban a morir, pues lo que se quedaban, ¿no? Pero bueno, esas sí son acciones heroicas, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a marcar nuestra respuesta. Era 4, 1, 5, 2, 3. Nuestra respuesta es la A. Ahora vamos a tener un texto que dice así. El científico realiza observaciones de tipo cualitativo en el que no es necesario tomar medidas. Ya, así dice en tu texto, ¿no? Pero fíjate bien que como está hablando de observaciones, si hago la concordancia gramatical, acá no debe decir en él, ¿sí o no? Tiene que decir en las, porque estoy hablando de las observaciones. Entonces hay falta de concordancia, que es muy habitual en este tipo, bueno, en muchos textos y en muchas personas, pero ya lo estoy corrigiendo, ¿ah? Luego dice, en estas observaciones se analiza un determinado fenómeno, intentando establecer por qué motivo se produce, qué factores intervienen en él, qué relación tiene con otros factores, etc. Pero siempre que puede, el científico efectúa también medidas rigurosas y precisas en las que cuantifica. Y si es posible, formula matemáticamente sus observaciones y sus conclusiones. Muy bien. Paso primero, determinar el tema. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el tema? El trabajo científico. Y nos dice que en este trabajo científico, la persona que le realiza, que es el científico, realiza observaciones de tipo cualitativo. Hablamos de cualitativo porque estamos refiriéndonos a la calidad, ¿ya? Nos explica para qué sirve esto, ¿no? Se analiza un determinado fenómeno, intenta establecer por qué se produce, qué factores intervienen en él. En las últimas 5 líneas, según este texto aquí, ¿no? En el tuyo es 2, 3, no más seguro, dice, pero siempre que puede, el científico efectúa también medidas rigurosas y precisas, en las que cuantifica. O sea, a veces no solamente usa las observaciones de tipo cualitativo, sino también usa lo cuantitativo, es decir, señalar cantidad. Si hacemos ahora un resumen y decimos de qué trata el texto, entonces señalamos que el texto nos habla del trabajo que realiza el científico, que por lo general realiza observaciones de tipo cualitativo, pero hay ocasiones en que las combina con el trabajo cuantitativo. Al analizar la pregunta número 12, según el autor del texto, las observaciones de tipo cualitativo y cuantitativo son diferentes porque en las primeras, las primeras, ¿a qué se refiere? Si ha mencionado a 2 observaciones, las de tipo cualitativo y las de tipo cuantitativo, las primeras, entonces es obvio que se está refiriendo a las observaciones de tipo cualitativo. ¿Qué es lo que ocurre en las observaciones de tipo cualitativo? ¿Qué es lo que ocurre?
simplemente nos remitimos al texto. Para todo hay que remitirnos al texto, volver si es que nuestra observación no ha sido clara, si es que tenemos dudas. Entonces, a ver, ¿qué dice el texto acá? En las observaciones de tipo cualitativo se analiza un determinado fenómeno intentando establecer por qué motivo se produce, qué factores intervienen, qué relación tiene con otros factores. Al leer esa parte, entonces, vamos a observar que nuestra respuesta tiene que ser la E, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice, en las primeras, o sea, en las observaciones de tipo cualitativo, acá dice, se intenta establecer por qué motivo se produce, es decir, las causas que dan origen a los fenómenos. Y ahora vamos a analizar la pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes ideas se opone al contenido del texto? Vamos a ir una por una y vamos a analizar la A. Las observaciones que hacen los científicos permiten estudiar un fenómeno determinado. Eso lo dice al inicio. ¿Ok? Hablando específicamente de las observaciones de tipo cualitativo. Existen observaciones donde es necesario medir y otras donde aquello no se produce, o sea, donde no se produce la medición. También porque, lo dije acá, en las cualitativas no hay que medir nada. Los científicos proceden de la misma manera en todos los casos que investigan. Y aquí observamos que esta idea es contraria a lo que ha dicho el texto. ¿Por qué? Porque dice que se realizan dos tipos de observaciones, las de tipo cualitativo y siempre que puede tiene que realizar las observaciones de tipo cuantitativo. Entonces, no siempre proceden de la misma manera. Pero vamos a leer de todas maneras la D y la E. La D, el científico también puede auxiliarse de la ciencia matemática, por supuesto, porque eso se va a producir en el caso de las mediciones. No todos los fenómenos pueden ser estudiados utilizando la misma metodología. Por supuesto, acá utilizas una metodología determinada y en esta otra utilizas otra metodología. Muy bien. Entonces, ahora analicemos las preguntas siguientes, 14, 15, 16, 17 hasta la 20 y continuamos. Muy bien, jóvenes, entonces ahora vamos a abordar la pregunta número 14 que corresponde a nuestra lectura 1 de hace un momento y esta es una pregunta de extrapolación similar a un ejercicio que hemos visto en la clase anterior. ¿Por qué extrapolación? Porque nos propone una situación que no está dentro del texto, sino que basados en la información del texto nos trasladamos a otra situación. La pregunta dice, ¿qué sucedería si los científicos abordaran el estudio de los fenómenos solo de manera cuantitativa? Ojo. Vamos a subrayar esta palabrita solo. ¿Por qué? Porque en el texto hemos leído que hay dos formas de abordar los problemas. El método cualitativo, que sirve para establecer las causas, las relaciones, y el método cuantitativo, que recuerda, dice, siempre que se pueda, el científico va a hacer uso del método cuantitativo. Entonces, quiere decir que el método cuantitativo va a servir para complementar lo que ya habíamos realizado o el científico ha realizado con el método cualitativo. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si solo se usara el método cuantitativo? Obviamente sería un trabajo incompleto, ¿sí o no? Porque el trabajo cuantitativo le va a dar una mayor integridad al análisis. Si marcamos la A, no podrían formular matemáticamente sus observaciones
Estamos marcando lo contrario porque precisamente el método cuantitativo facilita formular matemáticamente sus observaciones. La alternativa A es falsa. En todos los casos, sus conclusiones serían verdaderas. ¿Cómo que en todos los casos? Si está dejando de lado el análisis cualitativo, que es el que establece las causas. Esto no puede ser. La alternativa C, en algunos casos llegarían a conclusiones falsas. ¿Es posible o no es posible? A ver, vamos a dejarlo por un momento en duda y vamos a analizar la D de dado. Establecerían con precisión las causas que originan los fenómenos. Esto no puede ser respuesta porque quien analiza las causas, determina las causas, es el método cualitativo y no el método cuantitativo. Y por último, serían considerados unos científicos serios y rigurosos. No es lo mismo decir que gracias al método cuantitativo se pueden realizar mediciones serias y rigurosas, a decir que se va a convertir en un científico serio y riguroso. Serio y riguroso sería aquel científico que realiza un trabajo pormenorizado, detallado, basado en una metodología. ¿Te das cuenta? Entonces, no es lo mismo lo que dice el texto con lo que dice esta alternativa. De modo que por descarte, nuestra alternativa es la C, pero además vamos a explicar por qué. ¿Por qué? Y la razón está en lo que hemos visto ya hace un momento, que el método cualitativo determina las causas y las relaciones que hay entre los fenómenos. Para complementar, entonces podemos usar, dice el científico, puede usar el método cuantitativo que le va a permitir medir eso que ha observado. Pero si solo nos limitáramos, el científico se limitara a usar esto, no podría determinar las causas. ¿Te das cuenta? Entonces fallaría y por eso llegarían a conclusiones falsas. Es la otra razón por la cual, además de haber descartado las alternativas A, B, D, E, es porque nos queda esa respuesta, ¿ya? Ahora, en cuanto a precisión léxica, ejercicio número 15, dice: su deshonesto proceder con las finanzas públicas le hizo perder el voto popular en las últimas elecciones. Muy bien. Deshonesto puede ser que, por ejemplo, yo no te devuelva algo que tú me has dado a guardar. Deshonesto puede ser que me suba a una unidad de transporte y no pague mi pasaje. O sea, la deshonestidad se puede expresar de diversas maneras, como cuando dices que has hecho tu tarea y en realidad te la has copiado de tu compañero, ¿no? ¿Ok? Pero acá en nuestra oración dice deshonesto proceder con las finanzas públicas, o sea, con el dinero que es de todos, las finanzas públicas. Podrá ser vergonzoso, podrá ser oprobioso. A ver, en primer lugar, estas dos palabras, oprobioso y vergonzoso, son dos palabras sinónimas. Oprobio es sinónimo de vergüenza. Y por eso recuerda que Manuel González Prada tituló a uno de sus libros Bajo el oprobio. ¿Por qué lo tituló así? Porque en esa obra critica la vergüenza que vivimos nosotros los peruanos al ser derrotados en la Guerra del Pacífico por Chile. Y a eso se refiere cuando dice bajo el oprobio. Y no solamente por esa derrota, sino por vivir bajo el dominio de una clase política que había sido incapaz de sobrellevar esta guerra, ¿ya? Y de conducir al país correctamente. Pareciera que estamos hablando de los tiempos actuales, ¿no? Pero es un comentario de la obra de Manuel González Prada. Muy bien.
Cuando usamos la palabra obsceno. Obsceno es vulgar, por ejemplo, un jugador que celebra su gol y se coge los genitales, ¿no? ¡Gol! Grita. Caramba, ¿cómo va a ser eso? No puede ser, ¿no? Es un acto obsceno. O la persona que está borrachita y en la calle se empieza a orinar, a miccionar y todavía va dibujando en la calle, ¿no? ¿Nunca has visto eso? Yo cuando era niño he visto mucho de eso, ¿ya? Menos mal que los ciudadanos han ido moderando, modificando sus conductas, pero bueno, eso sería una actitud obscena. Te estoy explicando algunas de las palabras para finalmente marcar nuestra respuesta A. ¿Por qué? Porque la palabra doloso proviene de dolo. Y dolo es un término que se usa en el derecho, es un término jurídico para señalar la acción de engaño, de fraude que se comete. Entonces, por ejemplo, yo puse que la construcción del puente Esteban Pavletich costó 20 millones, pero en realidad ha costado 15. Entonces, he actuado con engaño y eso se llama dolo. Por eso que si su proceder con las finanzas públicas fue deshonesto, es porque actuó con engaño. Y la palabra correcta en estos casos, en este contexto, por eso el ejercicio se llama precisión léxica, la palabra apropiada es esta, la palabra doloso, ¿ya? El ejercicio número 16. El oneroso desembolso que hizo para pagar su auto nuevo lo dejó prácticamente en la miseria. Recuerda que oneroso es sinónimo de costoso en una situación. Y en otro contexto, oneroso es aquello que nos causa mucho trabajo, mucha exigencia, ¿no? A ver, por ejemplo, podrías realizar este trabajo, ¿no? Que consiste en trasladar materiales de construcción. No, me resulta muy oneroso. No estás hablando por el pago, muy costoso, no, que a ti te va a causar mucho esfuerzo. A eso se refiere en otras circunstancias la palabra oneroso, ¿ya? Pero acá, entiéndelo como costoso. Si habla de que pagó su auto nuevo, porque dice pagar, entonces aquí, fíjate bien que solo hay dos palabras que se refieren a eso. Estipendio y pago. Porque estas otras de acá no tienen nada que ver. Desempaque es del verbo desempacar, o sea, quitarle las ataduras, las envolturas a un paquete. Un tributo es un impuesto. Ahora, fíjate bien que entre estipendio y pago, que son dos palabras sinónimas, la palabra estipendio se usa para señalar el pago que uno realiza por un servicio. Si voy al médico, entonces pago la consulta, he pagado el estipendio correspondiente. ¿Ve? Pero acá fíjate bien, él está pagando un auto nuevo, no está recibiendo ningún servicio, está haciendo una simple compra. De modo que, mira, la respuesta correcta es la E, pero si tuvieras un ojo así, bastante analítico, diría, profesor, pero medio raro, ¿no? El oneroso pago que hizo para pagar su auto nuevo, ¿no? Efectivamente, ajá. Y es que ya te he mencionado que en estos ejercicios de precisión léxica, la universidad a veces realiza el ejercicio al revés. Es decir, esta palabra debió estar acá para ser reemplazada por desembolso, pero lo ha hecho al revés. Si yo digo que esta es más precisa, pago, es más preciso que desembolso,
Entonces, ¿cómo quedaría mi oración? El oneroso pago que hizo para pagar su auto. Caería en la redundancia, ¿no? Pero bueno, habiendo esclarecido por qué no puede ser estipendio, llegamos a la conclusión de que es pago con la observación que te estoy mencionando. En el ejercicio número 17, el antiguo romance hacía referencia a las hazañas de un legendario héroe. Quizá lo primero que puedas pensar es que era un relato, ¿no? Porque habla de hazañas de un legendario héroe. Pero también podría pensar un romance, ¿no? Sheila Rojas con Advíncula, ¿no? Un romance llevado, ¿no? a la prensa con gran escándalo. Y entonces dirías, un romance es un amorío, y un amorío es sinónimo de idilio, de una relación sentimental. Pero ni uno ni otro se refiere a la palabra romance acá. La palabra romance nos nombra a una composición poética que es propia de la literatura española. Versos octosílabos en una composición breve. Entonces, la palabra romance aquí es sinónimo, por eso se puede reemplazar por la palabra poema. Y nuestra respuesta sale la E. Te cuento que cuando estaba en primaria, imagínate hace cuántos años, allí nos hacían leer, o al menos yo recuerdo mucho, el romance del prisionero. A ver, googlea luego y búscalo. Es un poema hermoso, ¿por qué? Porque en los versos iniciales, que por mayo era por mayo, el poeta empieza a describir el ambiente que se vive y de pronto descubres a lo largo de su poema, descubres que él es un prisionero, que dice que vive en un lugar donde no sé si es de día o de noche, porque siempre está oscuro, ¿no? No sé cuándo es día, no sé cuándo es noche, todo está oscuro. Y lo único que podía advertirle el cambio en las horas era, dice, el canto, el trinar de un ave. Y al final de ese poema dice, matómela, o sea, la mató un ballestero, dele mala suerte, algo así dice, ¿no? Como que Dios lo castigue a ese señor. Es un poema muy hermoso, te repito, se titula El romance del prisionero, ¿ya? Búscalo por ahí y léelo, son 10, 12 versos nada más. Y ahora sí, pasamos al ejercicio de analogías. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es recurrir al significado de las palabras, ¿ya? No te olvides. Si tengo la analogía que dice alegato defensa, lo primero que me tengo que preguntar es qué cosa es alegato, para luego establecer qué relación tiene con defensa. Y vas a encontrar en tu diccionario, vas a encontrar que la palabra alegato es sinónimo de defensa. Entonces, si nuestra relación es de sinonimia y buscamos una alternativa que tenga sinonimia, donde también se exprese la relación de sinonimia, no vamos a hallar una respuesta, porque argumento no es sinónimo de refutar. Recuerda que por la categoría gramatical jamás podrían ser sinónimos, ya que este es un verbo y este es un sustantivo. Pero por el significado tampoco, porque refutar es rebatir, contradecir algo, y un argumento es una razón. Badulaque es necio, bobo, y es el antónimo de sensato, prudente, cuerdo. Perjuicio, daño, no tiene nada que ver con blasfemia.
que es una ofensa. Adulón es halagador, adulador, pero no tiene nada que ver con necio, que es el tonto, o también a veces el estúpido, ¿no? Y discurso no es sinónimo de orador. El orador es la persona que habla y el discurso es lo que pronuncia. Entonces, si nuestro primer razonamiento fue de sinonimia, no tiene una respuesta. Quiere decir que tenemos que buscar otro razonamiento. Y en ese otro razonamiento encontramos que un alegato es una exposición, ya sea oral o escrita, que un abogado realiza para defender a su patrocinado. Entonces, podemos decir que el alegato sirve para la defensa. El alegato sirve para la defensa. El argumento sirve para refutar. El badulaque sirve para sensato. El perjuicio sirve para blasfemia. El adulón sirve para necio. El discurso sirve para orador. ¿Por qué estoy repitiendo lo mismo? Porque si el razonamiento inicial ha sido el alegato sirve para la defensa, eso mismo tienes que repetirlo para todo lo demás, porque si no, no vas a establecer la misma relación. Entonces, al realizar este razonamiento último, vamos a encontrar que la única respuesta es la A. El argumento sirve para refutar. Pero profesor, el argumento no solo sirve para refutar, sirve también para convencer. Sí, es cierto. Pero dentro de todas las alternativas es la única que está cumpliendo al menos con esta relación. No con precisión, pero la tiene. Es algo que a veces se presenta y ya esto no tiene que ver con nosotros porque nosotros no hemos propuesto este ejercicio, ¿ya? Con esa aclaración, entonces ahora pasamos al ejercicio 19. Aquí sí tenemos un ejercicio por sinonimia. Nuncio es sinónimo de mensajero. ¿Dónde tenemos sinónimos? En la alternativa A, pero no en la alternativa B. En la C tampoco. El agorero es la persona que vaticina, que pronostica hechos, generalmente hechos negativos. Por eso cuando alguien dice, uy, seguro que ahora vamos a perder, oye, no seas agorero, le decimos, ¿no? Es decir, no pronostiques esas malas noticias. El agorero no tiene nada que ver con el brujo. Sacerdote, ya sabemos qué es, cuál es su sinónimo. Episcopal es un adjetivo que se refiere al sacerdote. Si digo, por ejemplo, la reunión episcopal, estoy hablando de la reunión de clérigos, de sacerdotes, ¿ya? Pero no son sinónimos. Este es un sustantivo y este es un adjetivo. No son sinónimos. Portavoz, representante. Sí son palabras sinónimas y debes saber que el portavoz, como la misma palabra lo expresa, portar quiere decir llevar, trasladar. ¿Quién es el portavoz? El que lleva la voz. ¿Cómo es eso, profesor? El portavoz es la persona que ha sido autorizada para que hable en representación de alguien o de una institución. Por ejemplo, ahora que has estado al tanto de las noticias que han ocurrido durante estos últimos días aquí en nuestro país, habrás visto, ¿no? Vamos a entrevistar al portavoz del partido tal. Y sale un sujeto X a hablar. ¿Por qué le llaman portavoz? Porque es el representante, el que ha sido encargado para expresar qué es lo que va a hablar. El líder no siempre sale a hablar, ¿ve? Entonces tenemos dos alternativas, ya sea la A o la E. Pero allí recurrimos a la naturaleza del ejercicio
Y ya que en los casos nuncio, mensajero, heraldo, emisario, estamos hablando de personas que transmiten, llevan un mensaje, por eso que nuestra respuesta es la A. ¿Ok? Eso de mensaje no ocurre en esto exactamente. Y por último, nuestro ejercicio número 20, trabajo, remuneración. Aquí hay una relación de causa a efecto porque a causa del trabajo se recibe un pago. Acá no dice pago, dice remuneración, que es lo mismo. Entonces, hay una relación de causa a efecto. Una calumnia, causa. ¿Genera oprobio, vergüenza? Sí, causa-efecto. Afán, faena, no tienen nada que ver. El afán es el deseo, la vehemencia de realizar algo. Jornal, emolumento. La palabra jornal tiene dos acepciones. Uno se refiere a pago y otro se refiere a la tarea que se realiza en un periodo determinado. Por ejemplo, a mí me dicen, señor, lo voy a contratar para que usted trabaje 8 horas al día y va a acabarme una zanja. Ese va a ser mi jornal diario, 8 horas al día, el periodo. Pero a la vez yo puedo preguntar, ¿y cuál va a ser mi jornal? O sea, ¿cuál va a ser mi pago? Esa palabra tiene doble acepción, pero al costado tiene la palabra emolumento, que significa, es sinónimo de pago, remuneración. Entonces vamos a ver cuál de los dos significados es el que puede dar. Frenesí es un estado de exaltación de los sentidos y la algarabía es el bullicio, el desorden. No hay relación de causa-efecto. Tesón es porfía y desidia es dejadez, desgano. Están en relación de antonimia. Entonces tenemos que puede ser la A, pero y también puede ser la C si es que tomamos la palabra jornal como sinónimo de día o periodo de trabajo al cual le va a corresponder un emolumento, un pago. Entonces, si el trabajo requiere una remuneración, a causa del trabajo se percibe una remuneración, a causa del jornal se percibe un emolumento. La respuesta correcta es la C. Y aquí también te voy a aclarar, profe, pero a mí me han dicho que emolumento es la palabra que usamos cuando queremos referirnos a los pagos que reciben autoridades. Entonces, una autoridad no realiza un jornal. Y sí, tienes razón, pero nuevamente estamos observando el problema que veíamos en este otro caso del ejercicio 18, que ese razonamiento que tú tienes con gran ojo avisor no lo ha tenido la persona que ha realizado este ejercicio. Y la única alternativa que nos está dejando es esa precisamente, ¿ya? Entonces, muy bien, muchachos. Hasta ahí estamos terminando el análisis de este examen 2011-2 de UNEVAL y vamos a pasar a ver qué ocurre en el 2011-1, ¿ok? Nos alistamos. Analizando el examen 2011-1, ya tú sabes de UNEVAL, ¿ok? Vamos a empezar por analizar los términos, ejercicios de términos excluidos. Tenemos 3 ejercicios, el primero de los cuales en tu boletín, esto es para que vaya mirando tu boletín, ya no hemos escrito todo, dice familia y a partir de allí tenemos 5 alternativas, la A, linaje, luego estirpe, parentela, consanguíneo y cortesano. Al analizar las alternativas vamos a ver que algunas de estas palabras se asocian con la palabra familia porque son palabras sinónimas. ¿Cuáles son sinónimas? La palabra linaje, la palabra estirpe, y parentela, que es de un uso más común. Cuando hablamos de la parentela estamos hablando del conjunto de parientes, o sea, las personas que conforman una familia, la parentela. Nos quedan las palabras consanguíneo y cortesano.
La palabra consanguíneo no es exactamente un sinónimo de familia, pero sí es una palabra que está asociada por el campo semántico, ya que consanguíneo llamamos a las personas con las cuales compartimos la misma sangre. Entonces somos familiares consanguíneos porque compartimos la misma sangre. Pero, por ejemplo, mi cuñada, la esposa de mi hermano, es un familiar pero no consanguíneo porque no tenemos la misma sangre, ¿ok? De modo que en este ejercicio número 1, nuestra respuesta nos va a dar la alternativa E, la palabra cortesano. Una palabra que proviene de corte, o sea, del lugar donde vive el rey. De ahí que cortesano es la persona que vive, trabaja en el palacio. Y por eso a esa persona también se le llama palaciego. Y un término quizá menos conocido para ti, que es la palabra áulico. A veces en política, cuando se quiere criticar a quienes son demasiado aduladores de una autoridad, se le dice, no, llegó el alcalde con sus áulicos. ¿Qué significa? Llegó con sus cortesanos, los que le sirven, ¿ya? Entonces, para nuestro ejercicio número 1, acá tiene la respuesta E y vamos a concentrarnos en el ejercicio número 2, mercado. Ya, no vayas a pensar, mira, lee bien las alternativas y de hecho que esta palabra no nos remite al mercado modelo, ¿no? de Huánuco. Voy a ir al mercado a tomarme mi chilcano o a comerme mi caldo de patasca, ¿no? No. Aquí la palabra mercado está usada como un término del campo económico. ¿Ve? El mercado se ha contraído, por ejemplo, decimos, en estos meses de pandemia. Esperamos ya que el mercado vuelva a crecer. Entonces, relacionado con mercado, vamos a tener un conjunto de palabras que forman un campo semántico, entre las cuales están las alternativas A, B, que son demanda y oferta, términos que se usan en economía, pero también aparece allí producto y servicio, porque en el mercado o bien vendemos, compramos productos o bien ofrecemos un servicio. Entonces, demanda, oferta, producto y servicio son palabras que pertenecen al campo semántico de mercado, pero la alternativa C, que señala la palabra ruta, es ajena completamente a la terminología económica. Y ese mismo razonamiento por campo semántico es el que vamos a utilizar para nuestro ejercicio número 3, donde dice ecosistema. Una palabra que nombra no solo al ambiente que ocupamos, donde vivimos, sino también a quienes vivimos dentro de él, dentro de ese ambiente. De modo que el ecosistema está compuesto en el campo semántico de ecosistema. Tenemos al planeta y por lo tanto estamos escribiéndolo con mayúscula porque con minúscula sería la tierra, eso, ¿no? El suelo. Ya con mayúscula, la atmósfera, al hombre como habitante y a las plantas. Y la única palabra que no pertenece a este campo semántico de ecosistema es, por lo tanto, la palabra fuego. Nuestra respuesta para el término excluido es la palabra fuego y la alternativa que vamos a marcar es la alternativa B. Ahora pasamos al ejercicio de precisión léxica, que no tiene nada de precisión porque ya en varias oportunidades te he mencionado y te vuelvo a mencionar esto, que debería consistir en que, dada una palabra que es vaga, que es imprecisa, nosotros vamos a usar una que va a romper la vaguedad, la imprecisión. En este caso no nos está pidiendo eso, sino que identifiquemos a qué se refiere la palabra vino en el primer caso y a qué se refiere en el segundo caso. Entonces, para resolver este ejercicio, podemos hacer dos tipos de análisis.
En un análisis semántico, o sea, basándonos en el significado, vamos a decir que la palabra vino, cuando decimos para traer el vino, la palabra vino en ese primer caso, en esa primera situación, está refiriéndose a una bebida. Pero en el segundo caso, él, que es la persona, él vino, la segunda palabra vino es conjugación del verbo venir. Yo vine, tú viniste, él vino en el tiempo pasado. Por lo tanto, ya que es un verbo, está expresando una acción, la acción de venir. Es decir, mirando nuestras alternativas, la respuesta que voy a colocar acá al final, la respuesta es la alternativa B de bueno. Pero vamos a aprovechar este ejercicio para recordar algunos temas que también tienes que tomar en cuenta, que tienes que tener presente. Mira, si habiendo hecho el análisis semántico ya hemos llegado a la respuesta, vamos a aprovechar este ejercicio para realizar también un análisis léxico, o sea, un análisis de la palabra. Al analizar estas palabras, ¿por qué decimos que acá hay un caso de homonimia? Se presenta homonimia, dice acá, se presenta homonimia. Porque recuerda que la homonimia es el fenómeno que consiste en que las palabras tienen una igual pronunciación. Ojo, cuando luego hacemos un análisis de la escritura, entonces vamos a hablar de las palabras homógrafas y homófonas. Pero si solamente por lo pronto nos concentramos en la pronunciación, entonces estas dos palabras decimos que son homónimas porque se pronuncian iguales. Pero dentro de la homonimia, recuerda, no te olvides, te han enseñado que existen dos casos. La homonimia absoluta, que ocurre cuando las palabras pertenecen a una misma categoría gramatical. Por eso acá vamos a poner la misma categoría gramatical. A ver. ¿Y qué cosa es categoría gramatical, profe? Recuerda, pues, las categorías gramaticales es el término que usamos para clasificar a las palabras en grupos, en verbos, en sustantivos, en adjetivos, en pronombres, en artículos, en preposiciones, en conjunciones, en adverbios. 8 categorías gramaticales. ¿Por qué decimos que son de la misma categoría gramatical acá? Porque cuando digo en casa, te pongo el ejemplo, en casa había armas para la casa. En ambos casos, estas palabras, casa con S, y casa con Z, están nombrando a seres. En este caso, seres inanimados. Como nombran a seres, son sustantivos. Es decir, acá tenemos dos sustantivos y por eso decimos que hay homonimia absoluta. Pero en nuestro ejemplo, para traer el vino, ya hemos visto que vino es una bebida y vino, el otro es acción. A ver, vamos a hacer... Acá vamos a borrar un momento para señalar que como acá está señalando a una bebida, esto es un sustantivo. Es el nombre de una bebida. Pero en el segundo caso está expresando una acción y es un verbo. Entonces no son de la misma categoría gramatical y por eso hablamos de homonimia parcial. Por eso acá vamos a notar que ya no son de la misma categoría, sino que son de diferente categoría gramatical. Si por ahí viene una preguntita, entonces agradece a que ha venido este ejercicio y lo estamos aclarando acá, ¿ya?
Muy bien, entonces diferente categoría gramatical. No nos olvidemos qué respuesta tenemos acá. Respuesta B de bueno, ¿ya? Ahí está. Ahora pasamos al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, nuestra oración dice, precisa el significado, tenemos el enunciado, hizo una fiesta a lo grande. Bueno, en primer lugar quería comentarte que hizo una fiesta, tiene un problema de imprecisión, porque no deberíamos decir hizo, ¿no? Organizó sería mejor, ¿no? Brindó una fiesta a lo grande a sus invitados, pero hizo, bueno, es muy común. En realidad hay un problema de imprecisión, pero ya, vamos a dejar de lado eso porque nos piden que señalemos qué significa hacer una fiesta a lo grande. Y eso se refiere pues a que vamos a organizar algo con gran pompa, con gran lujo, donde vamos a realizar un gran gasto. Y por eso que nuestra alternativa, en la número 5, nos va a salir la alternativa E, que sería similar a que si dijéramos que, analizando nuestra situación de bicentenario, ¿no? Hace 5 años decíamos, caramba, en 5 años vamos a celebrar 200 años de independencia, seguramente habrá bombos y platillos. Lamentablemente no va a poder ser así, ¿no? Entonces creo que ya no tendremos un bicentenario a lo grande, que es lo que estamos diciendo, que ya no va a ser con mucho lujo, con mucha pompa. Ahora analicemos el ejercicio número 6 de paremiología. Nos piden que expresemos cuál es el significado de este refrán, obra empezada, medio acabada. Esto se parece un poco a como cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Por qué te pongo eso? Porque en una primera lectura, obra empezada, medio acabada, parece que está resaltando el hecho el hecho negativo, ¿no? De que no estamos acabando, pues no está terminado, medio acabado. Pero en realidad es lo contrario. Lo que este refrán va a resaltar y está resaltando es el aspecto de la determinación. Que para poder iniciar algo, lo más importante es decidirse. Entonces, una vez que lo empiezas, es como que si ya hubieras avanzado la mitad. ¿Por qué? Porque ese paso inicial era el más difícil. Y con ese solo paso, ya estás prácticamente terminando la mitad de todo. Está resaltando el aspecto positivo. Y por eso acá te he señalado que resalta el aspecto de la determinación, o sea, de la decisión para iniciar algo. Y por eso que tu respuesta correcta te va a salir la E. Quiere decir que la mayor dificultad en cualquier cosa está generalmente en empezarla. Pero si tú te decides de una vez iniciarla, ya tienes la mitad resuelta. ¿Ok? Si dijera la mitad está resuelta, ya se entendería mejor, ¿ve? Ahora pasamos al ejercicio número 7. Quien busca, halla. Primero quiero aclararte que en el habla popular, esto lo usamos para señalar, ¿no? Que si tú estás siendo una persona belicosa, que buscas la pelea a otro, seguramente que por ahí vas a encontrar quien se enfrente contigo. En el habla popular dice, no te pare el macho, así, sí o no, ¿no es cierto? Entonces, quien busca, halla. Muchas veces lo usamos en ese sentido. Pero en nuestro caso, acá por eso te estoy aclarando, en nuestro caso se refiere al esfuerzo. Es decir, profesor, no me sale este problema, pero si tú te esfuerzas, buscas cómo resolverlo, información, ayuda por uno, por otro lado, vas a encontrar una solución. Entonces, quien busca, halla, se refiere a que para conseguir algo
hay que esforzarse, de modo que nuestra respuesta correcta es la E. Es un refrán que nos aconseja que para conseguir algo hay que esforzarse. Nos concentramos ahora en nuestro texto número 1 de la parte de comprensión de textos. Al leerlo dice: para el estudiante, la memoria cobra especial importancia a la hora de los exámenes. Aquellos que memorizan solo para el examen suelen olvidar lo estudiado después de la prueba. Aquellos que estudian y memorizan para aprender, entonces procesan mejor sus experiencias y se convierten en personas más eficientes intelectualmente, ya que sin fijar la experiencia en la memoria, no es posible enseñanza alguna ni ningún desarrollo intelectual práctico. No te olvides que los pasos iniciales en todo análisis de lectura es determinar el tema, la idea principal, luego las ideas secundarias. Eso no lo olvides nunca. Haz un esfuerzo inicial por seguir siempre esos pasos iniciales, ¿ya? A veces de frente nos queremos lanzar a la piscina sin haber comprendido cabalmente el texto y allí pueden venir los problemas. Entonces, ¿cómo hallamos el tema? Preguntándonos de qué trata, de qué habla. Y encontramos que habla pues de la memoria. ¿Y dónde está la idea principal? Está a mitad de texto cuando dice: aquellos que estudian y memorizan para aprender, entonces procesan mejor sus experiencias y se convierten en personas más eficientes intelectualmente. El autor previamente ha mencionado qué pasa cuando solo estudiamos, cuando solo memorizamos para el examen. Después nos olvidamos. Pero si estudiamos y memorizamos para aprender, entonces dice que nos vamos a convertir en personas más eficientes intelectualmente. ¿Por qué no he copiado lo que sigue? Ya que sin fijar la experiencia en la memoria no es posible enseñanza alguna. ¿Por qué no he copiado eso que sigue? Porque recuerda que el conector ya que es equivalente a porque. En tu libro si subrayas ya que, el conector ya que, estos conectores, recuerda, siempre nos señalan los argumentos. Entonces, yo estoy afirmando algo, esto es lo que he afirmado y tengo que demostrarlo, tengo que dar razones. Para dar razones voy a usar los conectores de causa. Entonces, la tesis, la idea principal, es lo que hemos señalado y lo que sigue es un argumento. Después de haber realizado este análisis, entonces, nos toca la pregunta número 8, que dice: identifica qué se infiere del texto. Y en una parte del texto dice que es el argumento que se da en las 3 últimas líneas, dice: sin fijar la experiencia en la memoria, no es posible enseñanza alguna. Por lo tanto, aquí se está resaltando la importancia de la memoria y por eso la memoria no puede ser excluida de la enseñanza. Nos va a salir en la respuesta 8 de dado. Para nuestro ejercicio número 9 dice: identifica cuál de las ideas es incongruente con el texto. En el texto acabamos de leer la idea principal: los que estudian y memorizan para aprender, entonces procesan mejor sus experiencias y se convierten en personas más eficientes intelectualmente. Y luego hemos leído que sin fijar la experiencia en la memoria no es posible enseñanza alguna. Entonces, resulta incongruente en la número 9 afirmar que cuando uno desea aprender no es posible relacionar la experiencia con la memoria. Más bien eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Hay que fijar la experiencia en la memoria. Entonces, ¿cómo voy a decir que no es posible fijar la experiencia en la memoria? Sería totalmente contradictorio.
contradictorios. De modo que nuestra respuesta para el ejercicio 9 es la alternativa C. Ahora estamos en el texto número 2, que dice: en el campo afectivo, el adolescente da un paso trascendental, o sea, de gran importancia, al desarrollar su autonomía, lo cual le permite hacer cosas que antes no podía hacer solo. Aparecen los ideales colectivos, los proyectos personales y la necesidad de autorrealización en función de la imagen de futuro que va construyendo. En esta etapa, las relaciones de dependencia con el adulto son sustituidas, o sea, son reemplazadas por las relaciones de cooperación con los pares. ¿Qué significa relaciones de cooperación con los pares? No vayas a pensar con los pares de zapatos, con los pares de zapatillas, no. Con los pares quiere decir con sus iguales, o sea, con otros adolescentes. Eso quiere decir par. Esta característica, me estoy salteando, ¿no? Por las relaciones de cooperación con los pares basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación o solidaridad con los pares. Esta característica de esta etapa también muestra una actitud de aparente conflictividad y contestataria derivada de los conflictos propios del paso de una etapa a otra, en la que se configura el yo y consolida la personalidad. Muy bien, acá, ¿cuál es el tema? El adolescente, que se dice que en el campo afectivo da un paso trascendental al desarrollar su autonomía. Pero vamos a concentrarnos en la pregunta número 10, que dice: infiere de qué manera se manifiestan en el adolescente las relaciones que guarda con los demás. Si leemos el texto y transcribimos lo que decía hace un momento, dice allí: las relaciones de dependencia con el adulto son sustituidas por las relaciones de cooperación con los pares, o sea, con las personas que son semejantes a él, es decir, con otros adolescentes. Y aquí dice que esas relaciones son de cooperación, basadas en la igualdad, el respeto mutuo, la solidaridad. ¿Qué respuesta nos sale, por lo tanto, en este ejercicio número 10? Nos sale la alternativa E, asumiendo relaciones de cooperación con sus pares, con sus iguales. Para el ejercicio número 11, dice: selecciona la característica que según lo leído no corresponda al adolescente. Ya hemos leído acá que deja de ser dependiente y se va a relacionar en cooperación con los pares. Al final dice: muestra una actitud de aparente conflictividad y contestataria. Lo que no caracteriza al adolescente en esa etapa de su vida es la obediencia. La relación de dependencia, de obediencia, vamos a entenderlo así también, que tenía con los adultos, es reemplazada ahora por relaciones de cooperación con sus coetáneos. ¿Qué cosa es coetáneo? Las personas de su misma edad. Nos vamos a concentrar ahora en los ejercicios de plan de redacción. Tenemos dos ejercicios. El primero de los cuales nos va a arrojar un ordenamiento que es 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque al fijarnos en la oración 4 que dice: a partir de los 40, o sea de los años 40, de los años 1940, las emisoras estimularon la aparición de nuevos géneros musicales. Estamos hablando de música y esa primera oración nos habla de aparición de nuevos géneros musicales. ¿Por qué sigue la 3? Porque en la 3 hay un caso de referencia, es decir, de hacer mención a algo ya dicho. Cuando dice en esos años, ¿a qué se refiere cuando dice en esos años? A los años 40 que ha sido mencionado en la oración 4. Por eso advertimos que sigue el enunciado 3 y finalmente el enunciado 2 habla de la influencia extranjera en grupos peruanos, para que finalmente tengamos los nombres de algunos de esos grupos peruanos. Y por eso que
el ordenamiento 4, 3, 2, 1 nos va a arrojar como respuesta la alternativa C. Ahora tenemos un ejercicio que habla de un hecho histórico que se refiere al crack de 1929, es decir, un periodo de crisis económica que se vivió en el mundo y que estalló, como dice aquí la oración número 5, el 24 de octubre de 1929, que por eso se llamó el Jueves Negro de Wall Street. La oración 5 nos está mencionando un nombre, un dato, una denominación de un hecho histórico, el Jueves Negro de Wall Street. ¿Por qué sigue la oración 3? Porque nos explica la razón, el porqué de ese nombre. Dice que 16 millones de títulos puestos a la venta en la bolsa de Nueva York no encontraron compradores. Por eso se le llamó Jueves Negro. Nadie compró nada. Fue pésimo para todos. Y a partir de allí, el autor nos menciona las consecuencias que acarrió ese hecho. Una consecuencia inicial fue que el pánico se apoderó rápidamente de inversionistas y financistas, empeorando la gravísima situación. Y las consecuencias posteriores están señaladas en las oraciones 2 y 4. La consecuencia fue que en todo el mundo capitalista se produjeran quiebras financieras y era la 4 primero. Toda la banca estadounidense apeló al cierre inmediato de los créditos al exterior y terminamos con la 2. La consecuencia fue que en todo el mundo capitalista se produjeran quiebras financieras. De modo que nuestra respuesta para el ejercicio número 13 es la alternativa B de bueno. Y ahora analicemos los ejercicios de conectores. Son 3 ejercicios, el primero de los cuales nos va a arrojar la alternativa B. ¿Por qué? Porque si digo estaba con, voy a resaltar compañía, estaba con mis hijos, estaba con mi esposa, estaba con mis padres. Si digo estaba tiene varias acepciones. Estaba por iniciar un trabajo, estaba a punto, significa eso. También puedo decir estaba por cuando puedo mencionar un lugar. Pero si quiero decir ubicación nada más, entonces tenemos que usar la preposición en. Estábamos en el campo y a la hora del almuerzo tomé un pedazo de carne. ¿Por qué vamos a usar la preposición para? Porque esa preposición expresa finalidad. De modo que nuestra respuesta va a ser la B de bueno con las preposiciones en y para. Para el ejercicio número 15. De los huacos se desprende un mensaje iconográfico. ¿Qué significa iconográfico? Recuerda que icono es imagen. Iconográfico, o sea, de la figura, a eso se refiere. ¿Por qué estamos poniendo la preposición de? Porque eso sirve para expresar procedencia. ¿De dónde? De los huacos. Puesto que a través de las figuras es posible estudiar el pasado inca. ¿Por qué usamos esta expresión que ya no es una preposición, sino una locución prepositiva? Locución, cuando es un grupo ya de palabras. Cuando es una sola palabra hablamos de preposición, pero ya cuando son varias hablamos de locuciones, porque eso expresa el medio que hemos usado. Dice, a través de las figuras que representan. De modo que nuestra respuesta para el ejercicio 15 va a ser la alternativa D. Y en cuanto al ejercicio número 16, más allá de la respuesta, quería también señalarte algo con respecto al análisis gramatical. En este caso, el análisis sintáctico. Mira,
En este enunciado, en esta oración, solamente tenemos un punto acá al final, lo cual quiere decir que todo esto es una sola oración. Pero acá tenemos un punto y coma. En sintaxis, este punto y coma te han enseñado, recuerda, sirve para separar oraciones. Así usamos esa terminología. Pero en un análisis más estricto, acá hablamos de proposiciones. Hasta el punto y coma es una proposición y después de eso viene otra proposición. Y las dos proposiciones juntas forman una oración compuesta. ¿Qué característica tienen en este caso estas dos proposiciones? Que ambas expresan oposición de ideas. Por eso que acá tenemos el conector pero, un conector adversativo. Intenta distraerte un poco, pero sin exceso. Estoy contraponiendo esas ideas. No te estoy prohibiendo que te distraigas, pero dice, ¿no? ¿Ok? Y luego dice, si bien debes buscar relajarte, no exageres. Es como decir, aunque busques relajarte, no exageres. Estamos volviendo a usar otro elemento adversativo. Son dos oraciones que tienen la misma idea de expresar adversidad de ideas, ¿ya? Entonces, en nuestro ejercicio número 16, por eso que nuestra respuesta va a salir la alternativa E. Y ahora nos enfrentamos a dos ejercicios de analogías. En el ejercicio 17 dice dedo anular. Ya tú sabes que lo primero que debemos hacer es establecer la relación. Y la relación la podemos establecer de varias maneras acá, ¿no? ¿Por qué? Porque antes decíamos que el dedo es el género y el anular es la especie, o sea, un tipo de dedo. Pero ahora recomendamos usar más bien la terminología hiperónimo para la palabra de significado más extenso e hipónimo para la palabra de significado más específico. Lo que antes era género-especie, ahora le decimos hiperónimo-hipónimo. Pero también podríamos decir que hay una relación de hiperonimia. ¿Por qué decimos que hay una relación de hiperonimia? Porque este es un hiperónimo que está en relación con este y por eso este es el que manda y esa es la relación de hiperonimia. Si hubiese sido al revés sería una relación de hiponimia, si es que en primer lugar estuviera el hipónimo, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos tres razonamientos que tú hagas, entonces tiene que llevarte a una respuesta donde también haya un género-especie, un hiperónimo hipónimo o una relación de hiperonimia, como quieras decirlo. Vamos a usar hiperónimo hipónimo. ¿Dónde hay hiperónimo e hipónimo? A ver, en la A sí, porque la lira, antigua moneda de Italia, la lira es una moneda. Índice es una parte del libro y colofón es otra parte del libro. Pero no hay relación de hiperónimo hipónimo. El colofón, recuerde, la parte final del libro. Pulgar e índice son tipos de dedos. Estaríamos en una relación de cohiponimia, porque ambos pertenecen a un mismo hiperónimo que es dedo. Libro manual. Son dos cosas diferentes porque un libro requiere una determinada cantidad de hojas que no lo tiene un manual. Por eso se hace la diferencia entre manual, folleto, libro, ¿ya? Y tenemos mano-dedo. Pero la mano no es un hiperónimo y el dedo es el hipónimo, sino que sería la mano el todo y el dedo es la parte, que es diferente el razonamiento. De modo que en nuestro razonamiento de hiperónimo hipónimo, nuestra respuesta solamente se está expresando en la alternativa A, que dice moneda, lira.
Profe, pero yo he leído que el lira es también un instrumento musical. Sí, eso es cierto. Pero en este tipo de ejercicios tú no vas a ponerte a pensar que, está hablando seguro de la lira, el instrumento musical, o quizá es otra cosa. No, tienes que pensar que está hablando de la moneda. No te hagas problemas. Y en cuanto al ejercicio número 18, tacaño, avaro. Son dos palabras sinónimas y por lo tanto hay una relación de sinonimia. Pez, cardumen. Pez, elemento, cardumen, conjunto. Mezquino, pródigo. Ahí le falta tilde en tu libro. No, colócale la tilde. Ahí sin tilde es pródigo. No, pródigo. Pero son dos palabras. A ver, ¿por qué he puesto en la pizarra solamente la B y la E? Ahorita te voy a explicar por qué. Pero vamos avanzando. Mezquino es sinónimo de tacaño, avaro, pero pródigo es sinónimo de derrochador. Es decir, entre mezquino y pródigo hay una relación de antonimia. Vil es sinónimo de miserable, canalla, pero no es ni sinónimo ni antónimo de carroñero, porque carroñero llamamos al animal que se alimenta de la carroña, y la carroña es la carne en descomposición. Entonces estas palabras no están relacionadas por el significado. Padre e hijo, hay una relación de complementariedad, y tenemos por último ruin, malévolo. Ruin tiene dos acepciones, una es miserable, pero también ruin aparece como malvado. Y si lo buscas en tu diccionario, no vas a encontrar que malévolo aparezca como sinónimo de ruin. Pero si buscas malvado, sí vas a encontrarlo. Entonces, por una relación de extensión, ruin es sinónimo de malvado y malvado es sinónimo de malévolo. Por eso es que finalmente el único par de palabras donde se está expresando sinonimia es la E. Y por eso que en el ejercicio 18, nuestra respuesta sale la alternativa E. Y la voy a volver a escribir aquí debajo, respuesta E. No hay otro par de palabras que exprese sinonimia, no hay. Y vamos a terminar el análisis de este examen 2011-1, UNEVAL, con dos ejercicios de oraciones eliminadas. Al leer nuestras oraciones 1, 2, 3, 4 y 5, hemos encontrado algo que siempre debes hacer. Buscar el tema del ejercicio, porque eso es lo principal. Todas las oraciones deben formar parte de un mismo texto, y si forman parte de un mismo texto, quiere decir que están unidas por un mismo tema. Una vez que unimos, que encontramos el tema, una de ellas es la que va a hablar de algo ajeno al tema, o va a hablar de algo contradictorio al tema, o va a repetir información ya dicha en el tema. Entonces, al leer nuestras oraciones encontramos que el tema es el alacrán como animal peligroso y de mala fama. Lo dicen las oraciones 1, 2, 3 y 5. Pero ¿qué ocurre con la oración número 4? Dice, en lo general, el alacrán europeo no es mortal, ni mucho menos. Es decir, el enunciado 4 está contradiciendo lo que dicen las otras oraciones. Y por eso nuestra respuesta tiene que ser la alternativa C por el principio de contradicción. Y nos toca ahora el último ejercicio. Al leer los enunciados del ejercicio 20, Einstein tomó parte en la creación de la bomba atómica.
Sin embargo, se sintió desgarrado cuando una de esas bombas estalló en Hiroshima. Comprendió que con ese hecho había acabado la neutralidad de la ciencia, la misma que a partir de entonces quedó ligada políticamente a los gobiernos más poderosos del mundo. Quedó, debe llevar tilde, ponle tilde en tu libro. Y finalmente leemos, Einstein es el autor de la teoría de la relatividad que cambió radicalmente nuestra concepción física del mundo. Observamos que las oraciones 1, 2, 3 y 4 desarrollan el tema de Einstein y la bomba atómica. Pero la oración 5 ya no habla de ese tema, habla de la teoría de la relatividad. Quiere decir que esta oración 5 se salió del tema, decimos así en el habla coloquial, ¿no? En una expresión más precisa, decimos que esta oración presenta alejamiento temático. Otros le llaman inatingencia. Es lo mismo para referirse a que la oración no está abordando el tema de las demás. Y por lo tanto, la oración 5 es la que debemos eliminar y nuestra respuesta va a arrojar la alternativa B. Espero que haya quedado claro todo esto. Concéntrate en los ejercicios que debes seguir practicando y nos vemos en una próxima ocasión.